noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. El tema de hoy está vinculado al acceso a la vivienda, a las políticas de vivienda, a los recortes presupuestales y cómo va a afectar esto la estructura de vivienda. Pero no podemos dejar pasar por alto, no podemos dejar de lado que en estos momentos se está resolviendo el acto electoral en los Estados Unidos. Así que vamos a meternos con las elecciones, algo que ha impactado a todo el mundo, que está todo el mundo atendiendo para ver cómo termina ese desarrollo. Así que nos acompaña Susana Mangana, nuestra analista internacional. Bienvenida, Susana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo andas, Susana? Bueno, y lo primero que te queremos preguntar antes de hacer un Zoom con Jorge Mahfoud, que es un analista político que está en Estados Unidos, bueno, ¿qué primera impresión te dejan estas elecciones en Estados Unidos? Bueno, pues principalmente decir que ha sido una campaña electoral muy reñida y también la resolución de esta elección, ¿verdad? Tenemos evidentemente que analizar ese fenómeno Trump, que hoy nos recuerda que no ha sido un voto, aquellos que han votado a favor de Trump en contra de Trump y a favor de Biden como un voto castigo a Trump, sino que al contrario hay un voto de refuerzo a la gestión de un presidente que es un outsider para la política, pero que muchos votantes entienden que ha devuelto economía al país, que ha devuelto grandeza a América como él quería con su proyecto MAGA, el Make America Great Again, reconociendo implícitamente que ya no era tan grande Estados Unidos, pero ha devuelto puestos de trabajo, se muestra como un hombre fuerte, que habla claro, que realmente que no es un político que seduce a las masas y después no pueden contar con él, es cercano a cierta clase obrera, pero también a los latinos, que yo creo que es importante plantearnos por qué ha podido cautivar también el voto latino más allá. Ganó en la Florida, sí, que claro. es un estado que uno lo asocia siempre a lo latino, sí. Y ahí ganó y ganó bien. Claro, pero la Florida justamente es uno de los estados donde siempre el voto suele ir para el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque ahí están los cubanos exiliados, claro. Y ellos justamente lo que consumen es ese discurso anticastrista que saben manejar muy bien los candidatos republicanos. Pero también Trump ha ganado con los exiliados venezolanos, pero también con la clase obrera latina, que de alguna manera se ha visto influida también por esa clase obrera del cinturón que llamamos el cinturón industrial, es decir, aquellos blancos sin estudios universitarios que votan a Trump porque lo ven un hombre fuerte, como también los granjeros o los agricultores, es decir, el sector rural y el sector industrial, la clase obrera que entiende que Trump está trabajando por la economía de la gente, por la economía de los estadounidenses. Ahora, Susana, recién decías que Trump se lo considera un outsider, sí. Pero después de 4 años en la Casa Blanca ya no es un outsider. No, ya no lo es, y justamente algunos analistas ya están apuntando en que hay un fenómeno Trump a analizar más allá de si ganaba o no la elección. Había que pensar qué está pasando, por qué tanta gente está votando por Trump, porque es una elección muy reñida esta que hemos tenido. Es el candidato republicano más votado desde 1996. Entonces realmente es un fenómeno de masas. Trump con ese carácter que tiene él tan histriónico a través del Twitter, pero que además ha conseguido también el voto de los afrodescendientes. No olvidemos que en medio de un verano que han tenido allí calentito con las protestas antirracistas del movimiento en la vida de los negros importa, aún así 1 de cada 8 afrodescendientes estadounidenses ha votado por Trump, y eso es algo que merece también un análisis un poquito más detallado. Sí, de cualquier manera también es cierto que en Estados Unidos no es habitual que el presidente no sea reelecto. También es cierto, es verdad. Entonces, la reelección de alguna manera es muy también, posible. o sea, la cantidad de gente que ha votado, que ha sido la mayor cantidad de gente en muchísimo tiempo. 120 años. En 120 años ha ido para decir, no lo queremos a Trump también. Pero Biden y sus asesores de campaña habían apostado muy fuertemente a ganar a la gente mayor de 65 años porque se lo acusa mucho a Trump de una pésima gestión. Se le critica la gestión de la pandemia con más de 232.000 muertos por el COVID-19 en Estados Unidos, y sin embargo, si bien ha perdido algunos puntos porcentuales de la última elección del 2016, todavía retiene voto de los mayores de 65 años. Lo que ha pesado a la hora de votar en el estadounidense es justamente la división racial, esas inequidades que hay, las críticas, por tanto, a la administración de Trump en ese sentido, también la pandemia y, por supuesto, la sanidad. En ese sentido es donde yo creo que Biden ha mostrado cualidades como candidato para ser elegido hoy como el presidente de Estados Unidos, porque se lo ve como un hombre sensato, un hombre capaz de superar esa brecha y de poder evitar esa división, porque hoy la sociedad se muestra muy polarizada, muy fragmentada. Susana, la última antes de ir a los Estados Unidos con este Zoom en directo.
veíamos hoy con Ricardo que las costas responden a candidato demócrata y que todo el centro es más bien republicano. Y se hablaba de la influencia de los medios y de Hollywood y de las grandes figuras mediáticas con respecto a las elecciones y que se termina comprobando de alguna manera que no mueven la aguja, por lo menos en el centro. O sea, No. todas las figuras grandes de los medios de comunicación se han mostrado demócratas, han apoyado a Biden y aún así la masa popular de gente no los acompañó. Bueno, lo estás explicando muy bien. Esa es la América profunda que llamamos en clave popular y ahí tenemos a esos granjeros, rancheros, lo que llaman los cuellos rojos por estar trabajando la tierra, pero también ese cinturón industrial, ¿verdad?, donde está la industria pesada de Estados Unidos, los hillbillies, ¿verdad?, aquellos que votan con el bolsillo pensando en su puesto de trabajo. Esos no consumen el mensaje de Hollywood y sobre todo hay que entender que Estados Unidos es una sociedad fuertemente patriota, pero además creyente. Ahí tenemos el voto también muy importante, fundamental, como lo fue en Brasil para Jair Bolsonaro, de los evangélicos. El campo evangélico, si bien ha perdido algunos puntos también respecto de la elección de 2016, el 75-76% de los evangélicos ha votado, es decir, cristianos conservadores han votado a favor de Trump. Y ahí tienes también otra de las claves, otra de las particularidades del sistema electoral y de la sociedad estadounidense. Como lo anunciamos, vamos a estar en contacto a partir de este momento con Jorge Macfú, es un analista político, escritor uruguayo radicado ahí, donde está ejerciendo la docencia en la Universidad de Jacksonville. Jorge, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, los escucho, Ricardo, Diego y Susana. Un gusto hablar con ustedes. Un placer charlar contigo. Tenemos muchas cosas para analizar y para conversar. Una de las que más le ha llamado la atención al mundo es la cantidad de votantes que logró esta división entre Trump y Biden acercar a las urnas. Se está hablando de un número histórico, después de 120 años, es la mayor cantidad de votantes en estas elecciones de Estados Unidos. ¿Por dónde viene ese proceso? ¿Por qué la gente sintió tanta necesidad de salir a votar? En el 2016, recuerdo, les preguntaba a mis estudiantes que sabían que estaban por Hillary Clinton, si habían votado, y me decían, no, obviamente que va a ganar, no es necesario. Y yo le decía, te vas a arrepentir mañana cuando vengas aquí. Y eso fue lo que pasó, había un exceso de confianza. En este caso hay un exceso del lado de la izquierda, un exceso de hastío, y del lado de la derecha una gran militancia, casi a un nivel fanático. Pero también hay que considerar, ustedes dicen, o la prensa aquí incluso ha dicho la mayor de votaciones en 120 años. Primero, de que la población sigue creciendo de una forma muy importante cada año aquí en Estados Unidos. Segundo, que no es desde hace 120 años. Desde la fundación de Estados Unidos, 244 años, solamente el 10%, 5% blanco, hombre, propietario votaban. Entonces eso prácticamente habría que decir la mayor votación de toda la historia por todas esas razones muy obvias. Vos sabés que nombraste izquierda y derecha y otro de los debates que por lo menos desde este lado del mundo nos asombra un poco, y es el discurso que mantuvo Trump diciendo que bueno, su oponente Biden era socialista, comunista, usó la carta esa de acusar a un candidato a presidente de los Estados Unidos de comunista. Sí. ¿Qué concepto tienen maneja Trump del comunismo, del socialismo, cuando claramente en los Estados Unidos son términos que no se manejan? No se manejan tanto, de hecho eso fue una exportación de la CIA a América Latina, es decir, y cuando no existía ni siquiera la amenaza comunista, que lo decían en Argentina, en Chile, en Uruguay, los embajadores y la CIA dijeron, bueno, tenemos que empezar con este discurso porque eso es lo que se vende. Y hoy en día cada vez que uno opina diferente lo llaman comunista, es decir, le dan mucho crédito a los comunistas, a aquellos que se supone que luchan por los derechos de los indígenas, por ejemplo, en Centroamérica, etc. Aquí en Estados Unidos comunista y socialista es casi lo mismo por un factor de ignorancia tradicional. Pero ese discurso que fue muy puntual, que se vendió en el Miami cuando fueron directamente, incluso el senador Rubio dijo algo muy ingenuo en el sentido de decir, en parte es cierto, pero ingenuo por las consecuencias. Dijo, no todos los demócratas son socialistas, pero todos los socialistas son demócratas. Y obviamente la respuesta era, no todos los republicanos son racistas, pero todos los racistas son republicanos. Y eso lo dijo explícitamente, de una forma muy simple, en Miami, lo dijo también Trump, pero esto es para vender al público en Miami. Y la consecuencia está en que Hillary Clinton en los condados de Miami obtuvo como un 73% y Biden solamente un 53%. Aún así ganó, pero esa diferencia le arruinó todo el estado.
Pero también hay que considerar, hay muchos, eso fue fuerte voto cubano-venezolano, pero también hay muchos cubanos, y conozco muchos que también son no solamente demócratas, sino que se consideran socialistas, que son cubanos del exilio. Es una minoría. Y hay una gran mayoría, aún mayor que la población cubana en Florida, que son puertorriqueños, que son fuertemente demócratas o de izquierda o progresistas. Ahora, esa es una población. Eso lo perdió el Partido Demócrata en Florida, pero hay que ver lo que pasó, por ejemplo, en Nevada y en Arizona. Arizona, un estado profundamente conservador desde hace muchas décadas, se volcó hacia la izquierda o hacia los demócratas, lo cual es una fuerte ironía porque justamente en esa zona Trump quiso vender su muro, que lo construyó a pedazos y a medias, no lo construyó, pero esa fue la retórica ganadora en su momento para la vieja ola decadente que está muriendo ahora en estos momentos, y resulta que el muro que lo aplastó fue un muro humano, es decir, de los migrantes hispanos, latinos, en Arizona. Entonces vemos una gran diversidad y una gran oposición entre esos grupos que llamamos como si fuera un bloque latino, que tienen ideas y sentimientos radicalmente diferentes en un mismo país. Hablando de latinos, ¿cómo se explica que con todas las políticas antimigrantes que ha tenido, las agresiones hacia las comunidades inmigrantes, haya tenido un voto tan fuerte Trump en la comunidad latina? No tuvo tan fuerte, pero sí mucho más fuerte de lo que debería, ¿verdad? Con toda esa retórica antilatina. Eso es probablemente por factor egoísmo, es decir, soy ciudadano, estoy cómodo, no quiero más espaldas mojadas o pobres aquí que vengan a competir conmigo, no me interesa, voto por el sueño americano, que es uno entre 10 millones que lo logran. Y bueno, y esa retórica de la cual mucha gente vive, después, responder a tu pregunta, tal vez el egoísmo, o no, ni siquiera la indiferencia, sino el egoísmo de sentirse seguro, protegido y ganador, porque el concepto de ganar y perder es fuertísimo en Estados Unidos. De hecho, loser o perdedor es un insulto. En América Latina, en Europa, prácticamente ser un perdedor no es un insulto. Los grandes revolucionarios, hasta Jesús, fueron perdedores, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero Estados Unidos es un insulto. Entonces, el que viene acá muchas veces adopta el lenguaje, adopta esa mentalidad de ser el ganador, y un ganador siempre necesita perdedores. Y Trump expresa eso, el sentimiento de ganar. Entonces, cuanto peor están los demás, mejor ganador soy yo, porque sin perdedores no hay ganadores. Y desde ese punto de vista psicológico se entiende muchas posiciones ideológicas, entiendo yo. ¿Y qué pasó con el tema de las encuestas, que muchos entienden que fueron un fracaso? O sea, que una vez más las encuestas no dieron en el clavo. Bueno, en muchos aspectos los demócratas hicieron lo contrario a lo que generalmente se hace en todos los países. Es decir, en lugar de decir vamos ganando, insistían diciendo que vamos perdiendo. Y recibíamos en los correos o en la publicidad la insistencia de que vamos perdiendo, vamos a perder, cuando en algunos casos está mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Es un problema de método. Algunos que estuvieron más cerca, en lugar de preguntarle a usted a quién va a votar, le preguntaban a quién le parece a usted que va a votar el vecino, lo que se llama el círculo social. Y ahí se aproximaron un poco más, porque la gente no solamente miente, sino que tiene temores, etc. Y las encuestas no reflejan exactamente lo que piensan o sienten, por lo menos en Estados Unidos. Tal vez ustedes pensarán ahí que nadie diría que es del Partido Colorado si es del Frente Amplio o viceversa. Eso quizás es cultural y es diferente, pero aquí mucha gente miente, y ahí está lo que se llamaba la mayoría silenciosa o la mayoría tímida, en la cual Trump apostó muchísimo. Pero en realidad creo que va a haber una pequeña diferencia, muy probable el triunfo de Biden. Sin embargo, creo que ciertos cambios denotan un gran cambio demográfico. Por ejemplo, el cambio de Arizona y algunos otros estados. Georgia, por ejemplo, está casi empatada. Va a perder, va a ganar Trump, pero es histórico el porcentaje, menos de un 1%. Eso es histórico. Hay elementos muy ocultos que son muy significativos y están reflejando un cambio generacional en cierto aspecto. La ola blanca que se cree amenazada y por lo tanto necesitaba reaccionar con mucha violencia, y va a reaccionar todavía con mucha violencia por perder sus privilegios, porque parece que en
en este país ser una minoría es no tener privilegios, lo cual es absurdo, pero bueno, aquellos que sienten que están perdiendo esa gran mayoría de ser blancos y dominantes están reaccionando, y ese fue el voto de Trump. Trump representa a la mitad de Estados Unidos, con la diferencia que esa mitad no tiene los millones de dólares o billones de dólares que tiene Trump, pero en el resto lo representa completamente. Y recordemos cuando ustedes hablan del centro o el sur profundo, esos estados, por el sistema electoral heredado de la esclavitud, del esclavismo, están súper representados, y eso se está intentando cambiar, y hay algunas reformas constitucionales que podríamos hablar mucho después, y una de ellas ganó en Colorado en estas elecciones. Pero hay un fuerte o creciente impulso para eliminar el sistema electoral por el cual si eres un votante en California, tu voto vale la mitad o menos de la mitad de lo que vale un voto en Arkansas, por ejemplo, o en Missouri. Cuando California subsidia a muchos de esos estados. Entonces hay una gran injusticia en ese aspecto. Pero un voto no vale una persona, lo cual es la base de una democracia. Bueno, aquí en Estados Unidos no. Y no hablemos de senadores, porque eso ya hace años que venimos diciendo. Con 20 senadores en el centro representan el mismo número de población que 20 senadores en California, por ejemplo. Eso no es muy democrático, pero ese es el sistema que existe actualmente. Y otro factor más. Cuando se elimina o Lincoln gana la guerra civil y los negros se convierten en ciudadanos, no tenían ninguna otra posibilidad de subsistencia que irse a las ciudades. Bueno, las ciudades son donde estaban los servicios, se acumula la población negra y también los latinos. Es decir, esas ciudades están, si vemos los grandes estados, absolutamente subrepresentados en cuanto a votos electorales del colegio electoral, pero también por la cantidad de senadores que tienen. Entonces, claramente hay una muy baja representación en cuanto a etnia. Y luego podríamos hablar muchísimo del tema oculto que nadie habla en Estados Unidos acá, que es el la gran brecha social y económica. Está totalmente distraído en temas raciales y en otros temas, pero de la brecha económica, que es obscena, nadie habla. Ni los grandes medios de prensa, obviamente. Ahora, Jorge, estás presentando una realidad distinta a la que nos llega, quizás, pero sí hay una realidad que quedó contrastada en televisión, y es, vimos unas elecciones desprolijas, unas elecciones marcadas por protestas violentas, gente armada en las calles, sí, dudas sobre fraude, candidato como Trump agitando a las masas a que salgan a defender la democracia, si es con las armas, es con las armas. Ahora, si todo esto hubiera pasado en un país latinoamericano, sería un escándalo a nivel internacional, y seguramente nos estarían golpeando la puerta a organismos internacionales, sí, incluso Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar esto? Fueron unas elecciones muy desprolijas. Bueno, se puede explicar porque la potencia hegemónica no recibe crítica, a pesar de que hay muchos críticos aquí dentro de esa realidad. Pero en materias de decisiones internacionales, ¿qué importa? Lo vemos en las votaciones de la ONU. ¿Qué importa que el 99% de los países voten algo si Estados Unidos o alguna otra superpotencia va a votar en contra? Lo que importa es el poder, y siempre ha sido así. Ahora, en cuanto al fraude electoral, creo que no es tan grave como el sistema antidemocrático en el cual recién explicábamos, heredado de la esclavitud. Y no solamente eso, la plutocracia que existe en Estados Unidos. Por ejemplo, son las grandes corporaciones las que escriben las leyes que luego venden los senadores y los representantes, y la gente fanáticamente aplaude y apoya como que eso va a generar bienestar en nosotros. Bueno, fueron escritas para beneficiar a las grandes corporaciones, es decir, es corrupción legalizada, y son aquellos que no quieren que se rompa, se viole ninguna ley. Es decir, no es una corrupción tradicional como a veces ocurre, o muchas veces ocurre en América Latina, de quebrantar la ley para beneficiarse con algún dinero o algunos beneficios, o beneficios políticos o económicos. Acá es legalizado y es una corrupción estructural, masiva. Y eso pasa lo mismo con las elecciones. No creo que haya fraude en cuanto a que se están tirando votos. Puede ser que haya algunos accidentes, han habido algunos accidentes, pero es algo mínimo. El problema de raíz no está en que alguien en sí rompa determinadas leyes, que es lo que está acusando Donald Trump sin mucha base. El problema está que en el sistema en sí mismo no quiero decir corrupto, porque es un sistema, son reglas de juego, pero no es democrático. Es ahí donde está el mayor problema, y que beneficia a unos pocos
y en base al perjuicio de muchos. Una última para terminar. ¿Cómo se visualiza una potencia mundial como Estados Unidos con Joe Biden como presidente? Yo creo que la gente votó contra Trump y no por Joe Biden. Joe Biden es un candidato insípido que va a tener un solo término, por su edad no creo que sea reelegido. Ahí va a estar quizás una novedad en que Kamala Harris sea la primera mujer que además no es considerada blanca, pero candidata a presidenta y probablemente presidenta. Si Biden tiene una presidencia bastante tranquila o razonable. Pero creo que va a ser más bien insípida. Ahora, van a haber ciertas mejoras, según la opinión política obviamente, pero cambios en políticas de salud, cambios en políticas de educación, etc. En esos aspectos va a haber ciertos cambios dentro de Estados Unidos. Pero en política internacional, olvídate, eso prácticamente no lo decide un presidente. Trump, con todos sus efectos, ha sido uno de los menos belicosos en su mandato. Y Biden va a responder al gran complejo industrial y a los grandes intereses económicos. Cuando necesite, va a acosar retóricamente y militarmente al país que sea para, en algunos casos, seguir hundiéndolo y mostrarlo como un mal ejemplo a seguir, o simplemente para hacer buenos negocios o para hacer política interna. Eso, en política internacional no va a haber grandes cambios. No se puede esperar, sino la continuación de una realidad que además, y termino con esto, se lucha y se critica mucho el racismo en Estados Unidos aquí internamente, pero la política internacional desde hace 200 años de Estados Unidos ha sido profundamente racista y sigue siendo racista, y de eso no hay grandes movimientos internos que lo pongan de manifiesto. Lo había antes, hace un siglo, ya no hay más. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Esperemos que en los próximos días haya más novedades con respecto a las peticiones jurídicas, las apelaciones que ha hecho Trump en varios estados sobre el conteo de votos. Así, bueno, la cosa va quedando un poco más clara y vemos a qué nos enfrentamos. Un placer y buenas noches. Igual para ustedes, un abrazo. Susana, para cerrar, sí. ¿qué redondeás de esta conversación? Bueno, muy claro ha sido, Jorge, y me parece que es interesante apuntar que Biden le robó el voto entre el sector joven, es decir, los jóvenes votaron masivamente a favor de Biden, pero ahí está la incógnita, un hombre ya mayor, sobre todo para la política estadounidense, si va a poder enamorar, encandilar a ese sector joven, teniendo en cuenta que seguramente quieren cambios bastante más drásticos de los que puede implementar Biden, que ya lo conocemos porque fue vicepresidente, claro, de Obama. En cuanto a la política internacional, yo concuerdo con él. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro deseo desde este lado del mundo es una cosa y bien diferente es lo que luego concretan los distintos gobiernos, ya sean republicanos o demócratas. Bueno, pero él por lo menos creo que avisó que se iba a sumar, iba a volver a los pactos internacionales de medio ambiente, por lo menos. Iba a decir que esa es la pincelada a la que estamos apostando, que seguramente sea un talante más conciliador, que no intente retirar a Estados Unidos de otros pactos que se puedan acordar de aquí en más, o quizás incluso volver al acuerdo climático, pero también al acuerdo, al plan de paz que tenían, tiene un nombre mucho más largo, pero para que acordemos, el acuerdo nuclear con Irán, con Rusia, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, que creo que también es bien interesante. No olvidemos que es verdad que Trump ha iniciado esa retirada masiva de fuerzas, de tropas, tanto de Afganistán como de Siria, pero todavía sigue siendo una potencia muy presente en Oriente Medio y lo va a seguir siendo con Biden también. Susana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me encantó eso de insípido. Lo mató a Biden. Pero bueno, ese que va a estar ahora, así que hay que fumárselo. Ya venimos en un instante nada más y nos vamos a meter en el tema de la vivienda, el presupuesto, etcétera, etcétera. Seguimos en la letra chica y ahora sí vamos a meternos en el tema que habíamos previsto. Las promesas del gobierno sobre las soluciones habitacionales parecen haber quedado por el camino, atento a lo que han sido los recortes presentados para el achique del presupuesto que dejan sin esperanzas a mucha gente de poder terminar este periodo con un techo propio. En el año 2009 hubo una inversión en vivienda de unos 300 millones de dólares. Para el año que viene, para el 2021, se espera llegar a casi
los 190 millones de dólares, todo esto decidido por la presidencia de Luis Lacalle. Las organizaciones sociales y obviamente la oposición entienden que este recorte es muy perjudicial y aspiran a que el ahorro que se pretende hacer a nivel presupuestal no afecte directamente las posibilidades de vivienda de los uruguayos. Por eso, hoy en la letra chica, promesas sin techo. En cuanto a los objetivos, en cuanto a los sectores que van a estar representados en este presupuesto con algún esfuerzo especial, se habló fundamentalmente de la vivienda, de mejorar los asentamientos, también las viviendas irregulares. Aquí fundamentalmente se está hablando de viviendas para la clase media. Tenemos un déficit muy grande de viviendas, muy grande. Debo arriesgar una cifra arriba de 50.000. Y en distintos estamentos. Donde hay un déficit de 60.000, 70.000 viviendas, vaya que sí hay que trabajar y hay posibilidades para hacerlo. ¿Y se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. ¿Se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Entonces queremos, a través de instrumentos, no construir directamente nosotros, sino apalancar el movimiento de la economía del país y de la construcción de viviendas en todo el Uruguay y que se estima lleguemos a las 50.000 viviendas en la complementación público-privado. ¿Se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Volvemos a lo que sucedió en los años 90 y yo les quiero recordar que Verdisol, Millán y Lecoq, los edificios de Millán y Boulevard, que vemos esqueletos en José Pedro Varela, todo eso es consecuencia de sociedades anónimas que quebraron, se fueron y nos dejaron con las ruedas para arriba, ¿verdad? Y bueno, ellos definieron que ese dinero lo van a poner ahí y esto por 20 años, lo que significa que nos compromete el Fondo Nacional de Vivienda por 20 años, confiando como ellos confían en que el mercado y los privados son los que van a levantar este país. Lo que sí hay, y nosotros es lo que estamos tratando de clarificar y le hemos hecho la consulta, es un recorte del Fondo Nacional de Vivienda, de los recursos con los que el Ministerio de Vivienda debiera contar. Fíjense que en el 2019 tuvimos más de 300 millones de dólares de inversión en vivienda y para el 2021 vamos a tener 180, en el mejor de los casos 190 millones de dólares. La línea de base que se coloca para la asignación, en nuestra opinión, no hace posible cumplir las metas del plan quinquenal. Los recortes en el plan de relocalizaciones, el programa de mejoramiento de barrios y el plan Juntos impactan en familias que esperan hace años acceder a una vivienda digna, infraestructura y servicios como electricidad, calles, saneamiento y agua potable. Quiero destacar las nuevas soluciones habitacionales en materia de asentamientos que tiene planificado este gobierno según el plan quinquenal de vivienda. Para el plan de relocalizaciones, solo 208 soluciones habitacionales nuevas. Para el plan Juntos, que fue elogiado por la ministra, 428. Y para el programa Mejoramiento de Barrios, ninguna. El 70% del dinero para el realojo de asentamientos definido por el gobierno anterior en el marco del programa de mejoramiento de barrios es aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ya fue adjudicado. El Estado debería poner el 30% restante, pero de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo del 11 de marzo, donde se establecen restricciones presupuestales, las nuevas autoridades entienden que hay otras urgencias que atender. Nuestro gobierno tiene asumido un compromiso claro con cerca de 190.000 uruguayos que a pesar de la bonanza económica de estos años viven en asentamientos. Nuestro municipio es el municipio que tiene más asentamientos de todo Montevideo y en muchos de ellos que ya estaba acordado, María Noel, el realojo en el gobierno nacional de nuestra fuerza política, hoy se les está diciendo a los vecinos y las vecinas que esas obras se van a ver demoradas y que incluso alguna no se sabe
si se van a hacer en este periodo de gobierno, porque los recursos van a ser menos. Resulta que nos dieron una noticia del Ministerio de Vivienda que no entrábamos en el presupuesto ministerial de junio de este año. Nosotros lo que queremos es que las autoridades del Ministerio den la cara, que vengan a hablar con nosotros o que nos brinden una reunión con la comisión y los vecinos para saberlo cuál es la realidad del realojo. Corre mucha agua, algunas no tenemos piso, no tenemos baño. No tenemos agua corriente dentro de las casas, dependemos de 3 grifos de agua. La electricidad es muy precaria, se desenchufan los cables, nosotros mismos los conectamos bajo agua. Los vientos acá arriba son muy fuertes, es otro mundo vivir acá arriba, no es fácil. Ustedes están corriendo ciertos riesgos, también de integridad. Totalmente, no es digno vivir así. Se aumentan y encima de todo te quejas. No se ama, no puedo imaginar lo grande del privilegio. La confianza y la fe de los otros no tiene precio. Dan ganas de llorar, te vio llorar por la plata. Un viejito que te botó y vive entre las ratas. Méteme cualquiera, todo lo que quieras. Historias, colores, fábulas, quimeras. Deja esa labia barata, se trata de plata. Méteme cualquiera, todo lo que quieras. Historias, colores, fábulas, quimeras. Deja esa labia barata, se trata de plata. Bien, para hablar de este tema, del presupuesto y la realidad, nos van a acompañar el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Óscar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y nuestra compañera, la periodista Ana Laura Pérez, bueno, nuestra analista de La Letra Chica. Antes de arrancar, la producción de La Letra Chica, como siempre, se contactó con el gobierno, sobre todo con Martín Tomeo, que es el responsable de prensa del Ministerio de Vivienda, y se le pidió contar con la palabra de la ministra, dentro de lo posible, si no, podía ser con el subsecretario o con el director de Vivienda. Ninguno de los tres le contestaron a Tomeo, ni por sí ni por no, y lo que nos transmitió era que lo dejábamos para más adelante. Así que bueno, por eso hoy no contamos con la palabra oficial. ¿Te parece bien que Ana Laura tires esas maravillosas cifras que siempre traes en los programas? Datos, cifras, qué pasa con el presupuesto, qué va a quedar para atrás, qué va a poder salir y qué coincidencia hay entre los números que se están manejando y lo que fueron los anuncios de abril hechos por la ministra y anteriormente por el presidente. Bueno, empezar por ahí, después del PMB específicamente vamos a hablar el próximo bloque. Entonces, hablar un poco de, en primer lugar, que la ministra dijo hace unos días en el programa En Perspectiva que esta intención anunciada en las campañas electorales, en particular en la pasada, no esta última, sino en la anterior campaña electoral del actual presidente Lacalle Pou, de reducir esta frase del asentamiento cero, era una cosa que no se iba a poder cumplir. Moreira dijo, sería engañar a la gente decir que podemos llegar a una situación de asentamiento cero, porque, entre otras cosas, cuando el proceso de reducción de un asentamiento, de eliminación de un asentamiento, es un proceso largo, complejo, que tiene que ver con cuestiones no solo económicas, sino de entramado social y con readaptación de esa gente, y en ese proceso largo se generan nuevos asentamientos. Entonces es una competencia, digamos, entre otras cosas, bastante compleja. Además, ella misma admitió una reducción en el presupuesto. Dijo que hasta ahora tenían menor cantidad de presupuesto porque ya estaban recibiendo los descuentos que se habían acordado por los ajustes, pero que además tenían menores presupuestos asignados. O sea que en ese aspecto, esta idea de que no vamos a tener asentamientos, el gobierno ya aclaró que no va a ser. Que no existe, exacto. Después me parecía que era interesante también contar un poco quiénes. Por empezar, decir que, porque es una cosa que damos por obvia, pero es interesante decirlo, que el derecho a una vivienda digna está garantizado en la Constitución, en el artículo 45 de la Constitución. Y hay un estudio interesante que se presentó en febrero de este año y se hizo en un convenio de OPP, el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Derechos Humanos, que lo que hizo fue establecer los indicadores que definen una vivienda adecuada. Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de acceso a una vivienda adecuada, ¿sí? Entre otras cosas están las obvias. Veíamos en el tape gente que hablaba justamente de varios de esos indicadores, si se quiere los más obvios, que tienen que ver con acceso a agua potable, con acceso a electricidad, que permita cocinar, refrigerar alimentos, calefaccionar, etcétera. Pero también el acceso a una vivienda digna es las
condiciones jurídicas que permitan no tener todos los días miedo a que te saquen ese lugar donde vivís, a que te vengan y te expulsen, a que te desalojen. Eso también forma parte de la definición de los indicadores de una vivienda adecuada. Y después lo otro interesante es pensar que en los últimos años, si bien en los últimos años ha ido mejorando, el estudio muestra datos entre 2006 y 2018 y muestra que en ese proceso pasó de 54% a 60% de la gente que tiene acceso a una vivienda adecuada. Igual estamos hablando de 40% de gente que no tiene uno de estos indicadores, no tiene 2, 3 y en algunos casos más de 4. Y después es interesante ver, también es una cosa de la que hemos hablado varias veces de distintos aspectos, pero que es interesante decirlo, y es que, por ejemplo, entre la población afro, el acceso a una vivienda adecuada no llega al 40%, en comparación con el general, que es el 60%, en la población blanca está por arriba, en el 61%, y el otro indicador, en cambio, en los indicadores de género es bastante paritario, hay un punto de diferencia, o sea, es prácticamente igual, pero donde sí hay una distancia importante es en las franjas etarias. El 24.2% de los menores de 4 años no viven en una vivienda adecuada. Si hablamos de 5 a 12 años, hablamos de 21%. En cambio, los mayores de 60, ese porcentaje es el 0.2%. O sea que, de nuevo, como muchos otros indicadores, en Uruguay los niños tienen mucha mayor cercanía con la pobreza y con el acceso. ¿Y cuánto de ese no acceso a una vivienda adecuada en los primeros años de vida impacta en todo el tránsito futuro en la vida de una persona? Senador, el Ministerio de Vivienda proyecta generar 23.728 viviendas nuevas con recursos propios para el quinquenio y apostar a que el sector privado complete el resto de las 50.000 de que se hablaba. Pero desde el Frente Amplio se ha señalado que habrá un recorte cercano al 30% en materia presupuestal para vivienda, pero vos además dijiste que esta inversión en vivienda está colgada con alfileres. ¿A qué te referías? Sí, a ver, en primer lugar que el presupuesto tiene parte de cumplir determinadas lógicas. Esto es, para ejecutar el presupuesto que estamos asignando el año próximo, tiene que cumplirse una meta fiscal. Si no se cumple la meta fiscal, el presupuesto no se asigna. O sea, el presupuesto tiene un artículo que permite al Poder Ejecutivo poner topes a lo que estamos votando. Lo que estamos votando es con recorte, pero además poner topes. Entonces, ¿dónde en general se ponen los topes? En las inversiones, donde es más fácil cortar. Voy a poner un ejemplo el más reciente, importante, en el año 2000, cuando asume el gobierno de Jorge Valle. De lo asignado al presupuesto de vivienda se ejecutó apenas algo más del 60%. O sea, un recorte muy importante. ¿Por qué? Porque es más fácil recortar en inversiones que recortar en salarios. Claro. Las partidas de remuneraciones y hasta las de funcionamiento tienen una inercia que hace más difícil el ajuste ahí. Entonces, cuando estamos votando un presupuesto que dice tiene que cumplirse determinada meta fiscal y si no se cumple determinada meta fiscal se puede topear la ejecución del gasto, esta ejecución del gasto particularmente golpea al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esa ha sido la historia reciente. Pero además tenemos un segundo problema, que es que si uno ejecuta todo el gasto, o sea, se hace una proyección de que el país el año que viene crece lo que el Poder Ejecutivo dice que crece, lo que el Ministerio de Economía dice que crece. Se ejecuta el gasto, el déficit da más de lo que... Lo discutimos con Arbeleche cuando fue a la Comisión de Presupuestos. Entonces, a priori, no solamente tenemos un ajuste que está en el planillado, manuscrito, sino que además tenemos el riesgo de un nuevo ajuste. O sea, si se ejecutara todo, tenés ese recorte que decís vos, o sea, un recorte que es muy notorio. Llevado en dólares, el presupuesto en vivienda, sacando del Ministerio de Vivienda la DINAGUA y las institucionalidades que pasan al Ministerio de Medio Ambiente, fue del entorno de los 300 millones de dólares y ahora nos llega a 200, 190 millones de dólares. La primera definición. Que además lo expresa con mucha claridad el plan quinquenal, donde presentan dos planillados, lo que serían los ingresos del Fondo Nacional de Vivienda y abajo la línea de base, pero lo que estamos votando en el presupuesto es la línea de base. Entonces, la primera consideración es, claramente, la primera diferencia, no se privilegian los recursos para atender el tema de la vivienda. La segunda, hay un cambio en las políticas de vivienda, que es un volver a una vieja orientación, que es que el mercado es el que va a resolver el tema de la vivienda. El Estado financia, ¿no? El Estado genera un fideicomiso, 2/3 del fideicomiso lo financia el Estado, pero van a ser los privados los que construyen, ¿no? Y los privados los que definen a quién le venden, ¿no? O sea, en realidad el mercado va a ser el que va a resolver la cuestión de la vivienda. Y esto de intentar resolver vía empresas constructoras y mercado la cuestión de la vivienda social, no estamos hablando de la vivienda para los
quintiles de ingresos, los más bajos, los que no tienen posibilidad de resolver el tema de la vivienda, fue parte de la principal política de vivienda del año 90 al año 2005. Si uno mira ese periodo de esos 15 años, el 43% de la inversión en vivienda fue destinado a núcleos básicos evolutivos. Que eran... El gobierno del Frente Amplio usó el fideicomiso Se también. usó fideicomiso. Yo lo que digo es, una cosa es usar fideicomiso y otra cosa es que el grueso del presupuesto de vivienda, vaya, o una parte importante, en este caso sería arriba de un 35% en los últimos 2 años, vaya, o sea, porque eso si sale de acá es que no voy a tener para las cooperativas o para plan mejoramiento de barrio o para pensar que el privado resuelve. Y la segunda contradicción ahí, Diego, es esta, se acaba de votar en la vivienda promovida quitar los topes. La vivienda promovida era una serie de exoneraciones al sector privado, para el sector privado construya, pero tenía topes. Algunas viviendas no podían valer más de tanto porque se intentaba que tuviera acceso social. Como el sector privado dijo, no puedo construir si me pones un tope de precio, me tenés que limitar los precios, se eliminaron los topes. Entonces se dio por sentado que el sector privado, para mantener el margen de ganancia, puede vender la vivienda a $150.000. Entonces, ¿cómo es posible ahora que digas, voy a crear un fideicomiso donde me va a cobrar el fiduciario, me van a cobrar todos los agentes que van a estar entre medio, la inversión privada, y vas a producir una vivienda que te va a dar ganancia? La única forma que esa ecuación cierre es que la calidad de la vivienda sea una calidad que se emparente con lo que fue la política principal de vivienda, repito, 43% de la inversión en vivienda 90-2005, núcleos básicos evolutivos, que desde el punto de vista de resolver el tema del hábitat, o sea, profundizaba la segmentación territorial, porque eran viviendas donde condenabas a la gente a estar hacinada, de muy pocos metros cuadrados, de muy mala calidad. Entonces, se habló de madera, ¿no? Claro, pero en este caso no tenemos todavía tipología, pero lo que estoy diciendo es, claramente se apuesta a una línea, primero restrictiva, en un momento de pandemia, y además de que el resultado que tuvimos, que también me gusta a mí considerarlo, del año 85 al año 99 hubo 15 años corridos de crecimiento económico. Se creció 70% la economía más o menos desde la salida de la dictadura al año 99. Porque a veces se hablan de estos últimos años, de 15 años de crecimiento económico, qué se pudo hacer y qué no, después me gustaría hacer alguna referencia de eso. Y los asentamientos irregulares se multiplicaron por más de 3 en el periodo intercensal. O sea, el crecimiento, cuando aplicamos estas políticas, el resultado que tuvimos fue nefasto desde el punto de vista de resolver el tema de la vivienda. Y si uno va a la encuesta continua de hogares, en el periodo 2006-2019, en la mirada de necesidades básicas insatisfechas, pasamos de 178.000 hogares a 85.000 hogares con necesidades básicas insatisfechas de vivienda. Esto es sin luz, con riesgo de derrumbe, O sea, no hay duda que el papel del Estado, que tiene que ser todavía más activo, es clave para poder resolver una cuestión que ahorrando te sale caro. O sea, todo lo que ahorres ahora en vivienda lo vas a terminar pagando mañana en salud, todo lo que ahorres ahora en vivienda lo vas a terminar pagando mañana en inseguridad, todo lo que ahorres ahora en vivienda lo vas a terminar pagando o sea, el ahorro en este caso, que es lo que estamos discutiendo, porque parte de la lógica que queremos poner en cuestión es, está la pandemia, hay una situación de crisis, bueno, el papel del gasto público, ¿es que es veneno el gasto público? Es que la inversión social, hay que mirarla con esa desconsideración. Bueno, nosotros creemos al contrario, más que nunca en este caso es importante el tema de la vivienda, porque además articula 2 cosas. Ayuda a resolver un derecho humano fundamental, a constituir un derecho humano fundamental como el del techo, y también genera puestos de trabajo. En un momento de parálisis de la actividad económica, no parece ser sensata la decisión de recortar por este lado. Al contrario, nosotros tenemos la opinión de que se tiene que privilegiar la inversión en vivienda. ¿Sabes qué? ¿Me puedo poner el traje antipático un segundo? Sí, ponelo, te queda muy bien. No está acá, pero te queda muy bien. Yo me lo pongo cada tanto. Pero Oscar, vivienda social, estamos ahorrando. Y esta gente que está ahí, que no laburan, y yo les doy plan y les voy a regalar una casa. ¿Por qué tengo que yo, como yo trabajo todos los días, mis hijos los mando a la escuela como un padre de bien, y después le tengo que andar financiando la vivienda a esta gente que no trabaja? Sí, en realidad los programas de vivienda no son para gente que no trabaja, son para gente que trabaja mucho. O sea, a ver, capaz que está bueno esa que es la primera definición. O sea, los quintiles más bajos de ingreso no tienen menos horas de trabajo que los quintiles más altos de ingreso. Muchas veces tienen más horas de trabajo, bastante más horas de trabajo y de cuidado y de dificultad. El problema es que muchas veces tienen trabajos precarios, trabajos informales, muchas dificultades. Ahí hay muchos niños, ahí está buena parte de los niños. O sea, el tema de la infantilización de la pobreza es tal cual. Y el problema que tenemos que pensar es, si en la agenda hay temas que han estado presentes muchas veces, claro, muchas veces solamente desde un ángulo, del ángulo de la órbita del Ministerio del Interior,
Pero no hay duda que si querés una sociedad más segura, tenés que tener una sociedad integrada. Y la sociedad integrada pasa por el tema del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad requiere reforma urbana. O sea, requiere pensar que no puede ser el negocio el que resuelva todo. Entonces, ¿qué encontramos en la ley de presupuesto? Por ejemplo, componentes que flexibilizan la generación de barrios privados. Y si vos vas a una lógica donde la forma de construcción de ciudad es fomentar barrios privados por una punta y asentamientos irregulares, o barrios de pobres para pobres, porque también facilita la adjudicación de suelo urbano, yo supongo para conseguir suelo más barato, para pensar en la construcción con estos fideicomisos, pero es de barrio de pobres para pobres, alambrándolos. O sea, esa lógica termina después generándote un conjunto de problemas. Entonces, ¿cómo volvés a colocar la idea de aquello muy bareliano? Decir, bueno, el que compartía el banco de la escuela, el hijo del contador, con el hijo del albañil, con el hijo de la peluquera, con la hija de la doméstica, genera una lógica de integración social, es parte del desafío a muy largo plazo, pensando en los problemas de vivienda cuantitativos, cualitativos, pero no hay duda que no hay posibilidad de esto sin participación del Estado y sin recursos. O sea, el mercado es lo que termina resolviendo, y es su lógica, no es de malo. Si tu lógica es la renta, ¿no? Voy a pensar en la renta, y apenas me determines, esta zona es una zona que se va a promover la vivienda, el precio de la tierra ahí va a valer el doble al otro día, los costos van a valer el doble, los servicios van a valer el doble, y vas a generar lógicas de barrios selectos que son un buen negocio para el sector inmobiliario. El problema es que termina después siendo un mal negocio para la sociedad, porque toda sociedad, y América Latina es la región del mundo más desigual en esto y con mayor segmentación territorial, que profundiza estas lógicas habitacionales no pensados desde la perspectiva de derechos, incorpora un conjunto de problemas. Entonces, de vuelta, es muy grueso el recorte como para disimularlo. ¿Esto en qué va? En que ya este año no hubo sorteo de cooperativas para los compañeros de FUBAN, que a fin de año hay de vuelta riesgo, que el programa de mejoramiento de barrio que atiende 50.000 personas solamente en Montevideo está severamente cuestionado, que la posibilidad desde el Estado de poder resolver garantías mínimas que implica una perspectiva ética. ¿Qué es esto? Es decir, yo quiero vivir en una sociedad donde todos los años mueran familias incendiadas en un asentamiento irregular, en un rancho costanero, calefaccionando como pueden en invierno, cuando tengo miles de viviendas vacías o recursos para otra cosa, o no. Y desde esa discusión te decís, bueno, si esto es así, implica un conjunto de medidas aprendiendo de la experiencia. Lo que estamos viendo es que se repiten políticas que fracasaron. Porque si los núcleos básicos productivos hubieran sido un éxito, hubieran construido de calidad y barato, y demostrado que el sector privado era eficaz, pero demostraron que construyeron caro, viviendas que fueron precarias, barrios que terminaron tuburizados, problemas de la vivienda que se multiplicaron, fenómenos estructurales que fueron más jorobados y desperdicio de recursos que no fueron a ningún lugar. Y sin embargo, otros procesos, el modelo cooperativo de autoconstrucción, demostró construir mucho más que el techo, sino también ciudadanía, barrio, y creo que ahí el cambio de orientación es un cambio que nos hace retroceder. Hablabas recién de barrios privados y una de las cosas que estaba planteado, que tú lo has planteado como el proceso de mercantilización de la tierra y del espacio público, o sea, el permitir que incluso zonas rurales puedan ser más rápidamente vendibles o parceladas para poder construir. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver con conseguir suelo más barato para urbanizar, pero también con esa lógica. Lo que hay que hacer es integrar. Desde la década del 60 acá ha habido un proceso muy fuerte de expulsión, sobre todo el más claro medible en el periodo intercensal, año 96-2006, de las zonas céntricas a la periferia. Entonces, después llevar los servicios, o sea, llevar la educación, llevar el saneamiento, termina siendo mucho más caro, aparte de la fragmentación. Pero el problema es cómo resolvemos elementos que tienen que ver, algunas políticas en ese sentido se estimularon, como el subsidio de la permanencia, es decir, tiene que haber componentes parados en la persona, a la inversa. Y eso implica medidas que toquen intereses. O sea, no hay duda que avanzar en una propuesta estructural del tema de la vivienda tiene que tocar los componentes de la vivienda para la especulación, o sea, cuando la vivienda ociosa, tiene que desestimularse la vivienda ociosa, tiene que generarse condiciones que desestimulen la especulación con el suelo urbano, porque en realidad, si esa necesidad que decimos que está en la Constitución de la vivienda, implica tocar ahí algunos intereses. Uruguay tiene 240.000 viviendas vacías, 120.000 son de segunda propiedad. 15.000 más o menos en construcción, hay algunas abandonadas y después hay miles de viviendas que tienen la función de servir para la especulación. Esto es para que el precio de los alquileres y el precio de las ventas esté alto y no tiene otra función social que esa. O para apalancar algún fondo de garantías o de ¿Están vacías esas? Sí, claro, vacías. Último censo. Entonces, lo que quiero decir es, hay estudios académicos que dicen, bueno, hay que desestimular esto. O
O sea, tiene que haber una tasa que grave progresivamente cuando vos lo que generás es componentes que terminan generando después dificultades al acceso. Pero tanto en la LUC como acá, lo que se quiere priorizar es que el mercado va a resolver. ¿Qué era en la LUC? El alquiler sin garantías y con desalojo express. Cuando el alquiler sin garantías ya existe un mercado informal de alquileres. El problema es que el mercado informal de alquileres, cuando te van a desalojar, tienen que hacer un procedimiento más largo. Lo único que terminaste cambiando es que a esa persona, que es la más pobre, que está en el mercado informal de alquileres, ahora lo sacás de un día para otro. Sí, sí. Entonces, no puede... Claramente lo que está arriba de la mesa, fuera de los recursos importan porque sin recursos no hay posibilidad de política, es una idea de que el mercado lo resuelve todo. Y como ya transitamos esta de que el mercado lo resuelve todo, lo que termina generando es que se ensanchen más barrios privados y que se ensanchen más asentamientos irregulares, periferia o hogares hacinados, que a veces no se mide tanto como el asentamiento irregular, pero son casi tantos uruguayos como el asentamiento irregulares que viven a veces 2 hogares o 3 hogares en una misma vivienda, ¿no? Me gustaría hacer una de las últimas, senador, y es: el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de presupuesto la facultad de vender los inmuebles del Estado. Y de esa plata que se logre vender, hasta el 75% podría ir al proyecto de mejoramiento de barrios. Vos dijiste que con este artículo se pierde su competencia como contralor. Explícanos un poco eso. Nosotros lo que planteamos ahí, con respecto a la... Primero, la venta, hoy se puede vender, tiene que tener aval parlamentario. Y no ha habido trancas en el aval parlamentario. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley que todos los inmuebles rurales pasaran a colonización. Es otro día colonización, pero el recorte en colonización es brutal. 90% del presupuesto de colonización. O sea, es el área del Estado que se decidió degollar. Pero habíamos presentado un proyecto de ley que decía: todo lo que son inmuebles rurales que no estén en uso, sea de las Fuerzas Armadas, pase a colonización para generar condiciones de acceso a la tierra. Y todos los inmuebles no rurales que pasaran al Ministerio de Vivienda. Lo habíamos planteado como proyecto de ley que, de hecho, la oposición votó en contra. No la venta, en principio. Yo creo que la venta va en la dirección de generar recursos para el fideicomiso para que sea el privado después el que resuelva. En nuestra opinión, tendría que ser el Ministerio de Vivienda el que determine, el rector de la política, y no el mercado. Ahora, la venta tiene que tener aval parlamentario, no puede no tener aval parlamentario. ¿En qué discrepamos nosotros? Pues ya existe la posibilidad de enajenar un bien. Tiene que pasar por el Parlamento y que se explique. Porque si no pasa por el Parlamento y que se explique, lo que se pierde es muchísima transparencia, en el sentido de los procesos que llevaron a enajenar partes del Estado. Porque, a ver, tenemos el lío que tenemos con el dique Maguá. Bueno, muchos no compartimos que eso se venda. Entonces, no es solamente el inmueble no usado, sino el conjunto de los bienes del Estado lo que habilita, o otras, vamos a ver. O lo que vale, por ejemplo, la colonia de vacaciones de primaria en la Rambla, por ejemplo. Yo lo que digo es, en todo caso, lo que hay que poner en discusión es que tiene que ser parte de un debate democrático, y si el proceso, una cosa es la transferencia en pleno derecho dentro del Estado, que es lo que vamos a plantear nosotros. Bueno, inmuebles en uso, pásense al Ministerio de Vivienda y que el Ministerio de Vivienda los utilice a los efectos de resolver el tema de su cometido. Cuando vas a enajenar, es de transparencia que tenga control parlamentario, y en este caso se pretende sacar el control parlamentario, que es a lo que nos oponemos, porque, en definitiva, si la ciudadanía te eligió, no está bueno que te enteres por la prensa de decisiones que hacen al patrimonio nacional, ¿no? ¿Sabés qué? El tema lo discutimos el martes con el tema de las AFAPs. Y acá hay un tema ideológico, Ricardo. No, o sea, lo que están discutiendo, ideología. Claro. Está el mercado en el medio, el rol de los privados, o sea, es un tema ideológico que bueno, lamentablemente... Es todo ideológico. Sí, no, pero hay gente que no le gusta. Bueno, pero capaz que vos querías plantear alguna cosa. Yo quería hacerle una pregunta, porque también, si bien es verdad que hay un enfoque de tipo ideológico, también es verdad, como bien decía el senador, que no se pudo resolver tampoco el tema en los últimos años. Entonces, y creo, y un poco era lo que veíamos, que la política de vivienda es una política transversal, que no afecta solo, que no tiene solo que ver con vivienda. De hecho, muchos de los habitantes de los asentamientos son tercera generación de habitantes de un asentamiento, entonces la salida es cada vez más onerosa. Entonces, ¿cómo ves esta discusión que se dio sobre que el presidente quería tener cierto manejo del plan de vivienda, o que solo vivienda enfoque los temas desde una mirada que solamente sea, digamos, de edilicia hasta cierto punto? A ver, yo creo que es cierto que a partir del 2005 se paró la hemorragia, por lo menos. O sea, tiene una hemorragia de un ensanchamiento brutal en tema de vivienda precaria, asentamiento irregular, y que se logró ensanchar, que en términos cualitativos de la vivienda se logró mejorar indicadores. O sea, hay menos gente hacinada que la que había, por lo menos 30.000 hogares, hay menos... O sea,
pero no se resolvió el tema estructural. De hecho, nosotros lo reconocimos en la campaña electoral. Decíamos, cuando hicimos una campaña electoral que decía hay que duplicar el presupuesto de vivienda, y era la única área en la que decías hay que duplicar, ¿no? Ninguna otra área del programa de gobierno del FA decía duplicar, salvo vivienda. Decíamos, vivienda que pasó de un 0,3 del PBI a un 0,6 del PBI, por más que duplicó en este periodo, precisa otro salto porque no son suficientes los recursos. Está claro que no es solo un problema de recursos el tema de la inclusión social. Y la política social tiene dos desafíos: articularse con las demás políticas sociales, con el trabajo, con la formación profesional, con la política educativa, con lo cultural, y además, simultáneamente de la necesidad de esa articulación, generar protagonismo. O sea, no hay alguien que me saca de... O sea, por eso es tan importante el movimiento cooperativo, y no es porque venga Gustavo en un rato. Yo lo digo es, en general, la diferencia que tiene cuando alguien participa socialmente de la salida genera una lógica de identidad y cambio cultural, claro, que es más importante que solamente la cuestión del techo. Ahora, ahí, cuando se generó el programa del BID de asentamientos, estaba en la órbita de Presidencia y el Ministerio de Vivienda en otra onda, Gobierno de Valle. El resultado fue que terminó no articulándose bien. Y creo que lo mismo pasó en el principio del Plan Juntos, que era una muy buena iniciativa, pero pensado por fuera del Ministerio. Yo creo que la articulación, la política, el organismo rector tiene que ser el Ministerio de Vivienda. Después hay un conjunto de medidas que creo estaban en la definición a tomar, o sea, que parte de las viviendas que construye el Estado se den en alquiler, medidas impositivas para desestimular la vivienda ociosa, reforma urbana, acceso al suelo. Hay un conjunto de medidas que algunas no son novedades. La cartera de viviendas de tierras en Montevideo tiene por lo menos 30 años, que hacen a un camino que había que seguir recorriendo y profundizando. Yo lo que veo es que ahora se desanda ese camino y se vuelve una lógica que si fuera novedad nos generaría preocupación. Pero como no es novedad y ya se probó y ya podemos evaluar los resultados, nos genera casi que drama, ¿no? Y el tema... Voy a preguntar otra cosa. Cortita, y el tema del uso de... La ministra ha dicho que quiere usar otros materiales y acelerar los procesos de aprobación del uso de esos materiales, que quiere usar madera, pero dijo que quiere usar otros materiales. ¿Vos sí, cómo ves? A ver, yo estuve con los compañeros, por ejemplo, de la Universidad de Tacuarembó, que estaban estudiando un tipo de plantaciones de quebracho que permite ser soporte de una cadena forestal madera muebles. Son procesos que hay que pensarlos, llevan su tiempo. O sea, no podés hacerlo con madera de baja calidad, porque con madera de baja calidad terminás generando condiciones de mucha precarización. Ahora, generar el tipo de plantaciones, el tipo de diseño, el tipo de tecnología, estás pensando a mediano o largo plazo. No nos negamos a discutir el tema de las tipologías, sabiendo que no puede eso despejarnos de la discusión de la urgencia. ¿Qué es la urgencia hoy? Teníamos 300 millones de dólares para invertir en vivienda y tenemos menos de 200. Teníamos plan de mejoramiento de barrios y ahora está el plan de mejoramiento de barrios cuestionado. Teníamos sorteos de cooperativas que están siendo cuestionados. Tenemos una perspectiva que va a incrementar los dramas sociales en este presupuesto. Yo no me niego a discutir incorporación de tecnología con sensatez. Experiencias sobre esto. ¿Por qué se colocaron muchos controles a la actitud técnica? Porque hubo experiencias positivas y experiencias medias lamentables. Y también aprendiendo de esa experiencia se decidió que no se puede avalar cualquier cosa para subsidiar, porque después tenés que recursos del Estado terminan siendo un tipo de solución que tiene problemas estructurales complejos, ¿no? Bueno, senador Oscar Andrade, muchas gracias. Ana Laura, te quedás, se va a sumar en el bloque que viene Gustavo González, secretario general de FUCON, y también nuestra compañera de Informe Capital, Mariana Abreu. Ya venimos. Seguimos en la letra chica. Se suman a nuestra mesa Ana Laura. Se te cambió todo, Ricardo. Sí, sí. Es Mariana Abreu. No, es que se me corrió para allá Acá y me quedé en la duda. Ana Laura, sí, en nuestra mesa se suma Mariana Abreu, compañera de Informe Capital. Muchas gracias por acompañarnos. Y Gustavo González, secretario general de FUCBAN, también gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Si te parece bien, Mariana, empecemos hablando sobre el tema de asentamientos. ¿Cuántos asentamientos hablamos? ¿Qué programas del Ministerio intervienen en ellos?
y qué ha pasado con las intervenciones en el último tiempo. Bien, estamos hablando, según cifras oficiales, de aproximadamente 600 asentamientos en Uruguay, quizá un poquito más. La mitad de ellos están en Montevideo, unos 336 aproximadamente. Y hablo de cifras oficiales porque nunca está libre de controversias el tema de las cifras sobre asentamientos, porque tiene muchas implicancias políticas, han tenido muchos usos políticos también, porque detrás de estos números hay realidades súper dramáticas y complicadas, y porque además la promesa de erradicar los asentamientos o de, digamos, bajar la cantidad de asentamientos no ha sido tampoco solo una promesa de esta administración, ¿no? Como veíamos recién, estaba, bueno, el senador Andrade asumiendo un poco este tema de que más allá de los años de bonanza económica, ¿no? En la última década, la cantidad de asentamientos no se ha logrado reducir más allá bueno, que se lograron, digamos, mejorar algunos indicadores, ¿no? La pobreza. Esto también ha pasado en América Latina, o sea, muchos sectores de la población han, digamos, accedido a diferentes bienes de consumo y servicios y, sin embargo, el acceso a la vivienda digna sigue siendo un gran debe, más allá de que se ha intervenido, no solo en Montevideo y en el programa de mejoramiento de barrios, uno de los programas que ahora vamos a entrar en detalle, se han intervenido 95 veces, ¿no? Implicando a más de 40.000 personas, diferentes barrios. Entonces, o sea, se han hecho cosas. El tema es que, como decíamos, ha sido insuficiente. ¿Qué quiere decir que se han intervenido? Bueno, hay 3 programas básicamente que funcionan en la órbita del Ministerio de Vivienda. Está el programa de mejoramiento de barrios, que lo que hace es regularizar los asentamientos a través de obras de infraestructura, de, digamos, que los vecinos puedan acceder a los servicios, al agua potable, no solamente a la vivienda, también a la luz, al saneamiento. Y esas obras también vienen acompañadas de una pata social importante y de muchos actores, ¿no? El plan de mejoramiento de barrios trabaja en conjunto con la Intendencia, por ejemplo. Después está el Plan Nacional de Relocalizaciones, también en el Ministerio de Vivienda, que lo que hace es realojar a las familias que no pueden quedarse viviendo allí en esos terrenos, porque se inundan, porque tienen problemas de contaminación. Entonces lo que hace es, se muda a gran parte gran parte del barrio o en diferentes zonas a los vecinos. Y por último está el Plan Juntos, quizá es uno de la gente lo puede asociar más con el gobierno de José Mujica. Ha continuado este plan, no solamente en asentamientos, sino también en tramos de la ciudad formal. Ahora, Mariana, ¿qué pasa con la inversión que vamos a tener en el presupuesto para estos planes? Y también, ¿qué pasa con los trabajadores de estos planes que denuncian que de alguna manera estos recortes están poniendo en riesgo muchas de sus fuentes laborales? Sí. Bueno, las autoridades lo expresaron en la misma comisión de diputados que estudiaba este proyecto de ley. Hay un recorte en vivienda, las autoridades de vivienda me refiero, y hay un recorte específicamente en los planes que tienen que ver con asentamientos. Estos 3 planes sufren recortes en el futuro, pero además ya están siendo afectados, porque recuerdan el famoso decreto 90-20, que afectó a varias instituciones y ministerios, y bueno, esto recortaba también en materia de vivienda y los planes. Ahí hay implicancias directas y específicas que están documentadas, porque ha habido vaivenes también por parte de las autoridades, ¿no? Y no asumir por lo menos en primera instancia este recorte, pero está este decreto y las implicancias, por ejemplo, una carta interna del Ministerio de Vivienda fechada en junio, que lo que hace fue suspender la firma de boletos de reserva para vivienda. Esto es, tanto el plan de relocalizaciones como el plan de mejoramiento de barrios, una de las herramientas, a veces los vecinos acceden a vivienda nueva, pero a veces a compra de vivienda usada, ¿no? Subsidiada por el gobierno. Entonces se suspendió esta posibilidad, o sea, la firma de nuevos boletos, pero además vecinos que ya tenían su casa usada, ¿no? que se iban a mudar, se vio postergado el acceso y se les vencieron los boletos de reserva. Aproximadamente hay 100 familias de varios barrios, que están en esta situación según las cifras de la Intendencia. Para, Mariana, pongámonos en contexto. Vos me decís que, Ana Laura lo dijo, lo planteó, que había familias que eran tercera generación que estaban viviendo en un asentamiento. ¿Te faltaba una firma? ¿Te faltaba un aval? Y ahora tu futuro, por lo menos en el próximo quinquenio, por los próximos 5 años, quizás ese realojamiento, esa posibilidad de una vivienda digna, que la tenías adelante de tus ojos, que ya la conocías la casa, que ya la habías ido a ver, no va a ser realidad. Sí.
Eso es así, o sea, es lo que va a suceder con parte de los vecinos. Hay vecinos que lo que hace es se posterga este acceso. Hay otros vecinos que no van a estar contemplados en lo que es el detalle de reprogramaciones, y hay otras de las consecuencias, ¿no? Porque estamos hablando de los realojos. El de mejoramiento de barrios, de regularización, hay una disposición fechada en septiembre del Ministerio de Vivienda que lo que hace es reprogramar las obras. O sea, algunas se aplazan, pero otras ni siquiera están en ese detalle de reprogramaciones. La Intendencia de Montevideo mandó una carta preguntando qué va a pasar, por ejemplo, Proyecto Matilde, pues está bueno nombrarlos para que luego las autoridades en algún momento expliquen qué va a pasar con esos proyectos, porque hay más de 8.000 personas afectadas en estas demoras y en estos no nombramientos, ¿no? Proyecto Matilde, Rivera del Miguelete, entre otros. Y con respecto a lo de las fuentes laborales, sí, los trabajadores contratados del programa de mejoramiento de barrios se declararon en conflicto, denuncian que hay más de 140 contratos que están en veremos porque vencen ahora en diciembre y no se sabe si se los va a renovar. Incluso hablan de un desmantelamiento del programa de mejoramiento de barrios. Tenemos para hacer más carne, más cara, lo que hablábamos recién con un testimonio, ¿no? Así es, lo escuchamos. A ver. Nosotros somos muchas de las familias las cuales vivimos sobre un afluente el cual tiene mucha contaminación, muchas de las casas están corriendo el riesgo de derrumbe y bueno, se decidió dentro del proyecto que había, el plan que había de realojo, de sacarnos de este lugar. Firmamos dentro de la Agencia de Vivienda un boleto, un compromiso, un boleto seña, un compromiso de compra de ese inmueble, ¿sí? Con un valor de $55.000. Hoy en día, vamos a hablar claro, con los distintos cambios de gobierno, lo de la pandemia, todo esto de alguna manera se nos ha parado, se nos ha congelado, los cuales nosotros no aceptamos el que no hay dinero, porque esto estaba desde el presupuesto pasado que venía quinquenal, ya estaba. Hoy en día muchos de nosotros hemos adquirido deudas porque de repente la casa que conseguimos tenía un valor por encima de los $55.000. Tenemos gente que de repente compraba en Progreso, trasladó sus niños para aquellos lados, hoy está pagando el precio de que al no cumplirse lo que se dijo, viajando desde aquí a Progreso a llevar a los niños a la escuela. Tenemos gente que desde aquí a la ruta, al kilómetro 21 trasladó a sus niños para la escuela porque iba a comprar en esa zona. Hemos tenido distintos tipos de reuniones y se nos dice que no hay dinero. Cuando nosotros sabemos que el presupuesto se termina de votar este mes, cuando nosotros sabemos de parte del presidente que el presidente lo dijo públicamente que él iba a dar prioridad a la enseñanza, a la vivienda. Joaquín, ¿para cuándo pensabas estar mudado? Y yo tendría que estar mudado ya hace 3 meses para atrás, vamos a decir, en marzo, abril, ya tendría que estar en mi casa nueva. Bien, Mariana, ¿quién era el vecino y qué te queda? Sí, José Joaquín del asentamiento Chacarita de los Padres, que estuvimos por allí recorriendo y conversando. Estuvimos en realidad en Informe Capital recorriendo varios asentamientos porque cada situación es muy específica, ¿no? Hay mucha diversidad porque son varios planes, afectan de diferente modo. Y José, esta nota con José la hicimos ya en agosto. Yo lo llamé, obviamente, antes de compartir este tape para ver si seguían las mismas condiciones y lamentablemente siguen las mismas condiciones y sin ninguna respuesta. Antes de cerrar con temas asentamientos, quiero repasar un poquito, lo veíamos en el tape de presentación, esto de las nuevas soluciones de vivienda, ¿no? Porque esta promesa tan fuerte de campaña se contradice con lo que dice un documento que es el Plan Quinquenal de Vivienda, o sea, lo que está proyectado, ¿no? Las nuevas soluciones habitacionales, esto quiere decir viviendas nuevas, pero no solo. Puede ser mejoras, puede ser garantías de alquiler, o sea, soluciones habitacionales pueden ser más de una cosa, pero las soluciones habitacionales para estos 3 programas de asentamiento en el Plan Quinquenal de Vivienda no llegan a unas 700. O sea, no llegan a unas 700 nuevas soluciones planteadas para estos vecinos. Incluso en el plan de mejoramiento de barrio no hay ninguna nueva. O sea, se van a seguir con algunas de las previstas, algunas, como vimos, no, que son más de 3.000, pero no hay nada nuevo. O sea, en el presupuesto y en el plan quinquenal no tenemos, digamos, información de que las autoridades están pensando en algo más de lo que ya se hizo con respecto a asentamientos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Gustavo, para miles de uruguayos el sueño de la vivienda ha pasado por las cooperativas, ¿no? Por la construcción cooperativa. Bueno, ¿qué pasa habitualmente? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está el tema de los sorteos?
¿En qué situación se encuentra el movimiento cooperativista? Muy bien. Antes voy a dar otra Diga lo cifra que quiera. para sumarle a la compañera. En 90 barrios privados que tiene el país, si lo juntamos, estarían en 4.600 hectáreas. Y los asentamientos de lo que habló la compañera, si lo juntamos, en 2.600. La mitad. Esto demuestra el tema de la segregación del suelo y quién vive como vive. Esto es, perdón, pero era un dato que me parecía Tú lo que decís sumaba. es que si sumo todos los barrios privados... 90 barrios privados, de los cuales 50 ahí en Punta del Este, los tenemos en 4.600 hectáreas. O sea, ocupan el doble de tierras que todos los asentamientos. Está bueno porque son las dos caras de la segregación territorial, ¿no? La Exactamente. cara Para un más lado y para el pudiente otro. y la cara más Exactamente. vulnerable. Bueno, y con respecto a la pregunta del movimiento cooperativo, bueno, estamos muy preocupados. Obviamente que gracias a este modelo, más de 120.000 personas en el país, hoy tenemos un tercio de la ciudad de Mercedes, por ejemplo, viviendo en cooperativas de vivienda de ayuda mutua. ¿Un tercio de la ciudad de Mercedes? Un tercio de la ciudad de Mercedes vive en cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Entonces, esto habla de un programa que nace con la Ley Nacional de Vivienda del 68 y sorteó todos los gobiernos habidos y por haber, único. Todos los demás fue inventar el agua tibia en cada gobierno que aparece. Entonces, el problema del cooperativismo hoy está seriamente comprometido, más allá de palabras del gobierno. La ministra llegó a decir que ama las cooperativas. El presidente de la República dijo que iba a tener prioridad la vivienda. Sin embargo, con estos recortes, que yo quiero aclarar lo siguiente, tenemos que empezar con el recorte antes de COVID, porque Arbeleche se adelantó al COVID y hizo un recorte del 15% a todos los ministerios. A ese 15% hay que agregarle... Perdón, prometía una campaña, ¿no? Sí, sí, exactamente. El 85% de la ejecución de solo el 85%. Ahí está. Hay que aumentarle los 8 o 9 puntos de inflación. Y ahora el actual recorte va a ser de un 15% más aproximadamente, hasta un 20% puede llegar. Pero algo interesante en la ley de presupuesto y que es preocupante y que todos los televidentes tienen que tener claro, es que lo que se aprueba es la línea de base. Entonces, en el plan quinquenal aparece primero 12.000 millones de dólares. Luego, para el 24, serían 13, un decir. Pero la línea de base para vivienda es 8.000 millones. Bueno, vos sostenés que la línea de base esta es lo único que vamos a conseguir en cuanto al presupuesto, que lo demás son intenciones. Que no... Ni tanto, por lo que dijo Oscar Andrade antes. Porque el Poder Ejecutivo se arroga en la ley de presupuesto la posibilidad de que si no llega a las metas, que no va a llegar, solo un iluso puede pensar que van a llegar a reducir como quieren el déficit fiscal, ¿cierto?, con la caja militar como tenemos, con el aumento al Ministerio de Defensa y demás. Y tampoco el problema de la inflación. Pero si no logran las metas, que ya son conscientes que no la van a lograr, se arrogan el derecho de dar lo que se pueda. Esto es increíble, es decir, el Parlamento Nacional discute un presupuesto, solo se puede aprobar la línea de base otorgada por el Ministerio de Economía, pero además lo que se apruebe está en cuestión. Si no se llega a las metas, no se... En el caso del cooperativismo de vivienda, por ejemplo, ya un sorteo íntegro del mes de julio no se realizó. Traemos 843 viviendas de arrastre. ¿Qué quiere decir vivienda de arrastre? ¿A cuánta gente afectaba ese sorteo? 1000 familias. 1000 familias. Solamente ese sorteo, 1000 familias. 843 viviendas de arrastre, quiere decir que son las cooperativas que ya pasaron los 3 sorteos y que hay que otorgarle sí o sí el préstamo. Tampoco... Perdona, que cuando vos decís son un sorteo no se hizo para mi familia, ¿qué significa eso? ¿Es un sorteo para qué? La cooperativa tiene la posibilidad de ir a 3 sorteos. Si al tercer sorteo tú no saliste sorteado, en forma directa deben darte el préstamo. Bueno, esas son 843 cooperativas más de arrastre. Y hay que sumarle, que todavía no nos han dado respuesta, si el sorteo de diciembre se realiza o no. Entonces, solamente el cooperativismo de vivienda estaría no pudiendo ejecutar más o menos 2.847 viviendas. Imagínense una familia que hace 5 años, 4 años, organizó todo. 10.000 personas. Que perdió 3 sorteos, digamos, y que ahora le toca. Entonces, la desesperación cuando tenemos plenario con las familias, tú estabas, bueno, ya firmo, ya hice todos los deberes, pero la maestra no aparece, la firma no aparece, ¿cierto? Entonces, la situación es muy delicada. Por otra parte, quiero decir, el problema de la vivienda no se resuelve sin plata.
Y lo que no hay es plata en este presupuesto. Pero fíjense, nosotros hemos hecho una propuesta a la ministra de Vivienda que dijo que todavía no la pudo estudiar. Eso te iba a preguntar, porque ustedes, a juicio Fugman, el gobierno debería rever el Fondo Nacional de Vivienda y ustedes llevaron una propuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Los uruguayos no olvidarse que los últimos 100 millones de dólares desaparecieron en el 2002. ¿Recuerdan eso? Los últimos 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, bajo la administración del ministro Achugarri, él vino hasta la sede de Fugman y nos dijo, muchachos, se lo llevó el agujero negro. Por eso hicimos aquella marcha a Punta del Este que no pudimos entrar en el 2003 y fuimos 174 uruguayos detenidos. 100 millones de dólares desaparecieron. A partir de ahí no se reconstruyó nunca más el Fondo Nacional de Vivienda. Lo que hay es lo que decía Oscar, partidas presupuestarias, escuálidas. La propuesta de ustedes es resucitar el Fondo Nacional de Vivienda. La propuesta nuestra es muy sana. Haciendo acuerdo con el presidente de la República de no poner más impuestos, lo que pedimos es que se aumente el 0,1 al impuesto al patrimonio. Irene Moreira tendría 160 millones de dólares por año. Podría resolver el problema de los asentamientos, mejoramientos y demás. Esto es muy importante. 0,1 del impuesto al patrimonio. Pero no hay plata. Pero dicen que no hay plata. Lo que no hay es voluntad política. Esto ya lo habían propuesto. ¿Nosotros? Sí. Claro. ¿Cierto? Y esta es una propuesta que, como se darán cuenta, podría resolver gran parte del tema. El otro tema, cuando se habla de soluciones habitacionales, como decía la compañera, hay que tener mucho cuidado. Las soluciones habitacionales fueron inventadas en el consenso de Washington. Por solución habitacional se entiende cualquier cosa, menos una vivienda adecuada. 4 chapas, vivienda adecuada. Solución habitacional. Solución habitacional, no vivienda adecuada. Por eso. Entonces, todo está enrabado. El tema de la vivienda no se puede resolver sin un fondo. Ustedes como cooperativistas manejan unos rangos mínimos de calidad. Sin duda. Uno que ve las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, todas son parecidas, de materiales parecidos, digamos, una urbanización parecida. ¿Esos estándares se los marcaron ustedes o vienen de algún lugar? No, eso viene de la Ley Nacional de Vivienda 13.728, aprobada el 17 de diciembre de 1968 en este país, que es ejemplo en el mundo. ¿Y qué pasa ahora cuando ves que de alguna manera se está proponiendo, bueno, hacemos una de madera, que no tengan... Bueno, miren, lo de la madera, un baño comunitario... Primero sobre la madera. Madera... No lo quiero hacer enojar, Sergio. Madera, en un país con aire marítimo es muy preocupante, porque la madera la puede tener un burgués, porque puede mantenerla. Puede barnizarla todos los años. No le va a venir el taladro. Pero viviendas de madera para los humildes, vamos a verla, nosotros no nos negamos, pero hay que verla. No se puede seguir inventando cosas. La vivienda ya está definida en la Ley Nacional de Vivienda, cómo tiene que ser adecuada. Organismos internacionales ya lo han estudiado. Yo me enojo cuando los ministros empiezan a estudiar vivienda, ni bien asumen. Ya hay mucho camino trazado y que se podría... Yo no digo que todo el mundo viva en cooperativas de vivienda, sería ilógico, tiene que haber otros programas, pero ya ha habido, están las cooperativas de ahorro previo también. Hay viviendas de llave en mano del Estado que se han construido bien. Ahora, cuidado, vamos a volver al 90 con esto. El núcleo básico evolutivo, que es lo que yo siempre digo, es una vivienda dietética. A ver. Y hay que adelgazar para entrar, en 17 metros cuadrados. Una familia con 3 pibes, o si no la hacen rotativa. El lunes duerme Pedrito, el martes María. No, es ridículo. Pero esto ya lo ha planteado. No. Es para llorar, no para reír. Ahora, pero lo discutíamos con Andrade y creo que todos lo están discutiendo en este momento porque son visiones ideológicas y de eso se trata. ¿Cómo se para Fugman ante la intención de, bueno, los privados nos van a dar una mano? El mercado de alguna manera nos va a marcar el rumbo hacia dónde ir y de alguna manera nosotros nos vamos a ocupar de una parte y la otra, el mercado con su lógica se va a ocupar de terminar el trabajo. Bueno, lo primero que hay que preguntarles es ¿dónde el mercado resolvió el problema habitacional? En el continente más desigual del mundo, el 72% de las ciudades, incluida Río de Janeiro, la han construido la gente. El mercado construye para ganar. Esta historieta, que hay que decirlo, del fideicomiso,
Ustedes saben que los 2/3 van a ser fondos públicos. Ustedes van a colaborar. Yo voy a colaborar con 1/3 de las empresas privadas. Que no me cabe duda, van a volver a construir viviendas de mala calidad porque no le dan los costos. No le dan los costos. Entonces es esa la idea del fideicomiso. Es retrotraerse a una idea que ya existía, que es termina rebajando la calidad de vivienda. La ministra dijo, no, pero no se va a rebajar la calidad de vivienda. No va a dar en los costos. Porque el empresario lo que necesita, nadie se pone una empresa para perder, es para ganar. Y la vivienda tiene que ser concebida de una vez por todas como un derecho humano, no como una mercancía. Así no se resuelve el problema de la vivienda. Por ejemplo, tú hoy preguntabas en el programa, en el otro bloque, yo vi muy interesante, bueno, pero ¿qué tengo que poner yo? ¿Qué trabajo para...? No. Nosotros queremos una sociedad justa y igualitaria y que la gente puede vivir en forma adecuada. Fíjense, la vivienda golpea la salud y la educación. Si un pibe vive hacinado, no le puede pedir la maestra rendimiento escolar. Si un pibe vive en una vivienda insalubre, no va a tener salud por más que pueda ir al hospital Pereira Rosell. La economista Abreu, creo que era, lo leí en la diaria, hablaba precisamente de el impacto que tiene en la formación y el desarrollo de las personas los primeros 5 años de vida. Exacto. Que lo que no se le da allí, difícilmente después lo pueda recuperar. Y sin duda que si la cifra que daba, creo, no me acuerdo quién fue, el 28%. 25 o 28% de los niños son pobres y viven en viviendas que no son adecuadas, tenemos un problema social que va mucho más allá de un problema de cómo acceder a la vivienda. Y es ahí mismo donde se reproduce la pobreza más, ¿no? Ahí se reproduce en los sectores más modestos de la población. Y ese es el problema. Entonces, yo resumiendo digo, me parece que el país en su conjunto tiene que saber de qué se trata esto. Acá no se priorizó la vivienda, acá hay un recorte que puede ser más. ¿Y por qué ese agujero negro que decías del Fondo Nacional de Vivienda permaneció? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos...? Habría que preguntarle de 7 directores del banco hipotecario de aquella época, 4 fueron procesados, ¿no? Pero y siempre ¿por qué no lo tenían pudimos un arreglar? problema de salud. Es como los torturadores. Se iban a operar a Buenos Aires. No estaban en cana, siempre tienen problemas de salud. Los torturadores y aquello lo mismo. Bueno, mucho estrés. También. Pero no, el agujero negro existió, todos se tienen que acordar. Pero la pregunta iba, porque una cosa que surge de todos estos bloques y todas estas conversaciones es que todos estamos más o menos de acuerdo en que es un problema que afecta a un montón de áreas, pero no lo hemos podido resolver. Entonces es interesante porque desde la mirada del cooperativismo, que si bien no ha podido resolver el problema de forma global, sí ha aportado una solución de largo aliento. Digamos que la gente que participa de procesos de cooperativas de vivienda los defiende, contagia y sigue viviendo. Entonces, ¿por qué entendés que en las otras áreas que no hemos podido como sociedad resolver el problema de la vivienda? Porque el poder lo tiene el capital y la Cámara de la Industria de la Construcción presiona para hacerse, para que tengan una idea, del 17 al 19 fueron exonerados en 1.170 millones de dólares. ¿Está claro? 1.170 millones de dólares de exoneración de la vivienda llamada promovida. Pero ahora, como dijo Oscar, le sacaron los topes. Ustedes pueden concebir que se puede exonerar desde el Estado, es decir, que el Estado pierda de ganar para construir viviendas de 140, 150 mil dólares. Es eso lo que está haciendo la promoción privada. Y voy a recordarles, y ustedes que son periodistas lo saben mejor que yo, antes de asumir, el actual presidente de la República fue invitado por la Asociación de Promotores Privados a Punta del Este. No lo invitan a Aparicio Rabia, lo invitan a Punta del Este. A Punta del Este, y ahí ya se comprometió a sacar los topes. Y cuando lo levantaron los topes ahora de la vivienda promovida, dijo, fue una promesa de campaña. Entonces quiere decir que lo que está aquí es la privatización de la vivienda a través del mercado. Y quien más se va a perjudicar, siempre que el Estado desaparece, son los más humildes. A no ser que seas humilde y tengas 150 mil dólares para comprarte una vivienda. Sin duda. Vamos a ver cuántos hay. ¿Te queda algo?
¿No te queda nada? No. Mariana, ¿te queda algo a ti? No, con respecto a los impuestos, tanto al capital, al patrimonio, el presidente ya dijo que no iba a poner impuestos a esos sectores de la población porque según su parecer son quienes después van a sacar adelante a la población. Esa es la diferencia que tenemos. Para él es el capital la palanca, para mí es el trabajo que genera la riqueza. Gustavo González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Nos vamos. Mariana, muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos. Nosotros nos encontramos ya la semana que viene, Ricardo. Sí, señor. Con un nuevo programa de La Letra Chica. Que pasen bien. Muchas gracias por habernos acompañado.